Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Un Joven Opina, donde tendremos por segunda vez como invitado a Antonio Velázquez Minuti. Comenzamos. Pues bienvenido de nuevo, Antonio Velázquez Minuti. Ya. Gracias. A tu segunda intervención en el canal, ya creo que va a ser costumbre verte por acá. Pero pues va. Hoy, bueno, ya no vamos a hablar tanto sobre la creatividad, creo que eso ya lo dejamos atrás. Vamos a hablar sobre algo que tocamos la pasada vez y pues, precisamente la escuela y la creatividad. Bueno, pues prácticamente los dos compartimos escuela desde quinto de primaria. Tú ya llevabas rato en esa escuela, bueno, creo que eres hijo de la escuela. Yo me incorporé en quinto de primaria y de ahí me seguí. Y pues bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? La verdad es de que el Centro Escolar Morelos es una escuela muy curiosa. Creo que tiene pros y contras, algo que siempre es muy chistoso. Pero a ver, cuéntame, ¿qué tal fue tu experiencia? Bueno, tú que estuviste desde kinder, ¿qué tal es la experiencia? Pues es que yo creo que es de esas escuelas en particular que como que al principio, o sea, cuando estás comenzando, pues es una escuela bastante agradable, o sea, cuando estás como en primaria todavía, cuando estás en kinder primaria, como que es una escuela bien, o sea, es una escuela que tiene instalaciones, tiene profesores, pues es al fin y al cabo, como estás en un grado muy abajo en el que en realidad todavía no, pues solo vas a la escuela y ya, o sea, no es como que pienses en otra cosa, pues nomás luego cuando eres más pequeño, pues te sientes mucho jugar y así, entonces pues la escuela pues estaba bien, estaba bastante pues ok, y las instalaciones pues eran muy buenas, o sea, las instalaciones eran muy chidas, entonces pues el hecho de estar ahí jugando y todo eso, pues tú recuerdas las de la primaria, pues tenían las canchas, unas canchas muy extensas, pues tenían mucho equipo, o sea, la verdad es que la primaria pues era un lugar padre, ¿no? Y en el kinder pues a ti ya no te tocó, pero era lo mismo, o sea, tenía mucha instalación, o sea, tenía el patio muy grande, tenía juegos, o sea, que el patio de juegos, tenía la tienda y cosas así, o sea, tenía cosas muy interesantes. Pero una vez que entras a secundaria y como que ya empiezas tú a mentalizarte como para dónde vas, ahí es cuando ya empiezan a existir los peros, y pues no se diga mucho menos en la preparatoria o en el bachillerato, porque pues ya ahí tú ya no puedes pensar, o sea, ya es esta idea en el que te encuentras una mentalidad muy cuadrada, entonces, pues tú ya cuando quieres salir de ese cuadro es muy difícil y es muy frustrante. Ya es esta idea en el que tú ya no puedes, no te dejan buscar más allá. O sea, tú sigue como si fueras un niño de primaria, ¿no? O sea, tú sigue cumpliendo, estudiando y ya, ¿no? O sea, no busques más que nada tus motivaciones, qué quieres, qué buscas explotar, qué buscas levantar, eso ya no existe. Y cuando entras igual, preparatoria es lo mismo, ¿no? Ya no existe eso. Entonces, pues al principio fue una experiencia buena, ¿no? Pues al fin y al cabo es una experiencia buena, pero hablando ya como contigo, cuando ya secundaria y prepa, pues sí, no fue una etapa muy bonita. O sea, yo creo que lo vuelve bonita son tus amistades, tus proyectos que le vas por tu cuenta y ese tipo de cosas, pero hablando como la escuela como tal, pues no es tan... Y es que, ¿sabes qué? Creo que, bueno, la verdad es de que soy de la idea de que cada generación, cada cierto grupo de personas tienen algo característico, ¿no? O sea, siempre hay algo que los define. Y bueno, precisamente la generación de tu hermano creo yo que fue una de las generaciones como que caracterizadas por ser desastrosas. O sea, nos tocó ver lo poquito que hacían y la verdad es de que sí hacían cosas medio intensas, ¿no? Y creo que nosotros fuimos, o yo creo que fuimos un poco más rebeldes. O sea, tal vez no hacíamos desastres, pero nos gustaba no seguir la corriente, o sea, siempre llevarla a la contraria, ¿no? Y yo creo que, y personalmente algo que a mí siempre me llegó a molestar, era que a veces querían imponerte cosas que no iban contigo, ¿no? Sí. Yo luego me molestaba mucho precisamente por el cabello, porque no había una razón como, digamos, bien fundamentada. Por ejemplo, precisamente en la banda de música, pues también nos pedían el corte de cabello, pero sí había una razón. Utilizábamos un sombrero, un casco, y pues precisamente para mantener como esa imagen homologada, que muchas veces había personas que daban el comentario, es que no sé distinguir entre un hombre y una niña, que esa era la intención. Pues a los hombres nos hacían tener el cabello un poco más corto,
y a las mujeres el cabello recogido, para que se viera como este porte todo liso. Entonces ahí sí siento que había una razón fundamentada del por qué, pero en la escuela nunca, y eso es lo que a mí siempre me molestó y tenía mis choques, porque nunca entendí realmente por qué seguir esa ideología tan militarizada, porque de ahí viene, o sea, viene de la ideología militarizada, sí. Y eso fue de los principales choques que yo tuve con la escuela, con el cabello. A veces suena muy absurdo, ¿no? O sea, piensan que es de niño muy rebelde eso y todo, pero al final de cuentas sí causa como molestia, ¿no? Tal vez porque somos jóvenes, pero a mí sí me causaba mucha molestia esa falta de libertad, porque al final de cuentas, y creo yo que se empieza a ver precisamente con estas generaciones, es que el cabello ya también representa algo más que tu cabellito, ¿no? O sea, es lo que tienes, ¿no? O sea, ya, bueno, creo yo que también el cabello ya empieza a denotar rasgos de tu personalidad, o sea, si te gusta pintártelo, si tienes un porte conservador, si te gusta el cabello largo, pelón, o sea, son diferentes cosas que al final de cuentas te dan una identidad. Y yo era de la idea de que al quitarte eso, te quitaban identidad. Sí, de hecho, sí fue algo que se hablaba mucho, ¿no? Era como de que muchos alumnos, que era muy chistoso porque nosotros teníamos un compañero que no sé si te acuerdas que llevaba el cabello muy, muy largo, porque él sí se puso él sí se puso como al pleito con la escuela y él se lo dejó largo. Y entonces es muy, muy interesante porque él después de un tiempo pues se lo cortó, o sea, como que él mismo, al fin y al cabo, como que ya buscó lo que tú dices, ¿no? O sea, qué look le gusta a él, ¿no? O sea, qué personalidad él tiene. Y no le gustó largo, entonces él se lo cortó y se lo dejó así y ya no era necesidad de que fueran y como que ahí estuvieran. Es algo muy raro porque el Morelos fue una escuela que se centró en ideas muy viejitas, o sea, muy, muy conservadoras. Pues lo que dices, ¿no? Pues al fin y al cabo el Centro Escolar Morelos pues, es una escuela semi-militarizada, ¿no? O sea, es una escuela en la que antes, cuando te graduabas, a los alumnos les daban cartilla de servicio militar, porque se supone que eso hacían, ¿no? O sea, ya tenían como ese tono. Pero es algo que discutimos mucho cuando fue lo del paro. Algo que se discutió mucho fue que ellos se quejaban mucho de cómo los alumnos iban como evolucionando, o sea, cómo se iban adaptando a la modernidad, o sea, a la tecnología, o sea, cómo ellos iban adaptando a esta nueva época, ¿no? Y cómo ya era más difícil exigirle a algún alumno, ya era más difícil pedirle a algún alumno. Y el problema aquí es que el Morelos no buscaba adaptarse, no buscaba evolucionar, no buscaba progresar. Ellos querían impartir la misma educación que se impartió hace 30 años, hace 35 años que fue que se fundó, ¿no? O sea, ellos buscaban como tener ese mismo sistema, o sea, buscaban tener ese mismo método de enseñanza para alumnos de esta época, ¿no? Porque pues sí es mucho tiempo. O sea, ¿estás de acuerdo? Es mucho tiempo. Pues mi mamá fue de la primera generación del Morelos, ¿no? Entonces, viéndolo así, pues sí es mucho tiempo. O sea, eso es un tiempo en el que mi mamá fue estudiante de preparatoria a cuando yo soy estudiante de preparatoria, ¿no? O sea, pues sí es una generación completa casi. O sea, sí es un salto muy importante. Entonces, ese era un problema fundamental que tenía el Morelos, que como que creía que los alumnos eran lo mismo y los querían moldear como lo mismo. Y aparte que no modificaban sus métodos, o sea, no modificaban, no cambiaban algo, ellos no buscaban adaptarse. Y eso fue algo que se discutió mucho, ¿no? Porque no puedes enseñar, no puedes pedir disciplina, no puedes, básicamente atraer la atención de los alumnos con un método de hace 30 años, porque el alumno ya no es de hace 30 años, ¿no? Sí, y es que sabes que, bueno, como lo he dicho, cada generación se expone a diferentes cosas. Y bueno, nosotros nos expusimos, digamos, jóvenes al Internet. Y bueno, algo que nos dicen mucho que es una herramienta muy importante, pero también puede ser un arma de doble filo. Y también es correcto decir que a veces sí nos moldea mal las ideas que sacamos de Internet, ¿no? Pero en eso sí hay mucha razón en el sentido de que nunca se quisieron adaptar. Creyeron o creen, yo creo que muchos profesores, que mantener lo que hacían hace 30 años, pues iba a ser funcional, ¿no? Bueno, a veces uno cree que pues si me funcionó hace 30 años, ¿por qué no ahorita?
Pero la realidad es de que yo soy de la idea de que, si bien sí tiene que haber disciplina, o sea, no debe existir esa falta de respeto, debe de seguir existiendo esa línea entre el profesor y el alumno. A veces no sé cuál era su afán, y algo que también me molestaba mucho era, está bien demostrar tu línea, pero a veces siento que, digamos que querían aplastar, o sea, en verdad de dejarnos que 90-10%, 90% profesor, 10% alumno, y no se trataba de eso. A veces, en verdad, a los alumnos que de repente picaban más y ni siquiera por indisciplinados, simplemente por tener unas ideas diferentes, o sea, un poquito como más rebeldones, ni siquiera malos, o sea, como groseros o algo por ese estilo, sí era muy molesto que el profesor a veces se sentía ofendido por ese tipo de actitudes y lo trataban de aplastar. O sea, me tocó ver varias veces que, no, tú no haces pues, caso, o sea, te voy a empujar hasta que me hagas caso a mí. Y, sí, pues, por ejemplo, uh-huh. ¿te acuerdas de Natalia? Natalia, ¿sí te acuerdas? Te conta. Sí, sí. Ella no era mala alumna, la verdad es que era muy buena alumna, simplemente que sí era como de ideas diferentes y tenía muchos choques con la profesora de Pánica. Y te acuerdas que hasta la sacaba y, o sea, sí era... Sí, o sea, era una cuestión de... Trataba de aplastarla, o sea, aplastar su voluntad al grado de que le hiciera caso. Y era como, ¿por qué? O sea, déjala ser. O sea, evidentemente hay que mantener esa línea de respeto, pero en verdad trataba hasta de aplastar su voluntad y como te saco, te grito, te aviento así las tareas. O sea, era una cuestión que la verdad no se me hacía agradable. Y solo porque, digamos, hacía cosas diferentes que el resto. Muy a su manera de ser. Es lo que porque pues sí, o sea, hace mucho tiempo, y es algo que es muy interesante, ¿no? Porque hace, pues, ¿qué te gusta? O sea, hace 50 años, 60 años, espérale, la idea del maestro profesor, pues sí era muy diferente, ¿no? O sea, lo que es ahora, y es loco porque va avanzando el tiempo. Sí era muy, muy diferente, o sea, sí era como, no, pues tienes al profesor enfrente, ¿no? Es el profesor y le tienes que hacer caso, ¿no? O sea, esa era la idea que existía. Pero también algo que me doy cuenta era, no digo que sea así con todos ahora, aquí haciendo la aclaración, pero a mí me platicaban mucho aquí de donde soy, hay una escuela acá, que era como hace mucho tiempo era la escuela como local, ¿no? O sea, como la escuela del pueblo, ¿no? Entonces, pues ahí estaba una maestra que sería en mi caso sería mi bisabuela, ya pues obviamente no, yo no la llegué a conocer, pero ella era maestra y ella impartía clases acá. Y pues era una maestra que por lo que yo escucho, por lo que me platican, por lo que veo, pues era una maestra muy apasionada de su trabajo. Pues era una maestra que le buscaba la enseñanza a lo más mínimo de los alumnos. Y cuando un alumno no le entendía algún tema, la maestra se quedaba con el alumno después de clases y no se iba hasta que el alumno no lo entendiera. Y ella le explicaba a la manera del alumno lo pudiera entender. O sea, cómo se daría, le daba como un trato más personalizado al alumno. Y si nos pasamos acá, es como esa profesora que mencionas. ¿Qué motivación te daba esa profesora? ¿Qué pasión le veías? Yo me acuerdo que no me acuerdo ni qué profesor era, pero cuando le dio clase a mi hermano, les dijo a los alumnos, pues tal cosa, yo doy detrás de esta cosa y no sé qué, no sé ni qué dijo, pero yo lo único que busco es ya jubilarme, así que no me estén molestando. ¿Qué motivación encuentras ahí? ¿Qué pasión encuentras ahí? ¿Qué respeto piensa que le vamos a dar a una profesora que te dice eso, no? Y te dijo, ojo, no es con todos. Y te digo, ¿sabes por qué te digo que no es con todos? Porque un profesor que de verdad le busca empeño a lo que hace, el mismo salón responde. ¿Estás de acuerdo? Era como cuando nosotros tomábamos álgebra, geometría analítica, cálculo. Pues normalmente esos profesores que tuvimos eran profesores que el salón siempre estuvo muy tranquilo porque eran profesores que te daban un trato y te buscaban enseñar y si no entendías te ayudaban. Pero si te encontrabas con profesores como esos, pues era esa idea de qué motivación yo encuentro, qué pasión yo hallo para aprender y qué respeto le vas a tener a ese profesor.
porque algo es muy cierto, ¿no? Si el profesor de verdad le pone pasión a su materia, pues el alumno va a estar atraído a esa materia, pero si no, el alumno se distrae, el alumno no va a poner atención. Es lo que pasaba cuando estábamos en contaduría, esta otra materia, la de, ya ni me acuerdo su nombre, era conta, y la otra materia de una profesora, era lo mismo, ¿no? Creo que era administración. ¿Qué respeto encuentras ahí? O sea, ¿qué pasión encuentras ahí? Derecho. Ah, Derecho era la materia. Okay. No, porque con Asmos nos fue muy bien. Sí. ¿Qué respeto encuentras ahí, no? Y es lo mismo, porque hay muchos profesores que igual tienen esta idea de que las cosas son como hace 30 años. Que el alumno no se va a atrever a contradecir una idea porque así es. Y entonces se notan muchos rasgos, se encuentra mucho comportamiento arbitrario de parte del maestro, ¿no? O sea, de que lo digo yo porque yo lo digo, ¿no? Que es lo que se ha visto en estos días, de que cuando están grabando a los profesores en clase en línea, cómo ya ese comportamiento pues, lo están atacando y lo están sacando, ¿no? O sea, los casos que han habido, pues sí a los profesores los han terminado sacando, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso era parte también de lo que, te digo, no digo que todos, porque tampoco digo, no, los profesores ya no enseñan bien, no, pues no se trata de eso. A lo que hoy es que estamos hablando de nuestra experiencia, estamos hablando de lo que nosotros hablamos, y pues yo cada profesor que buscaba esa pasión, que buscaba enseñar, que te ayudaba, rasgo, uno por uno, eran maestros que no tenían problemas con los alumnos, porque eran maestros muy apasionados, eran maestros que de verdad buscaban enseñar, y hay profesores que no, o sea, y es la verdad, o sea, por mucho que a las personas a veces les cuesta entender eso, por mucho que a veces las personas lo nieguen, hay profesores que ya no les gusta eso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ya no quieren hacer eso, porque si incluso hay profesores ya grandes que aún así enseñan con mucho cariño, mucho amor, y tú les prestas atención, ¿no? Pero pues hay profesores que no. Entonces se pierde obviamente esa línea de respeto porque el alumno ya no entiende por qué. O sea, si el profesor te está diciendo que ya solo busca jubilarse, pues el alumno ¿qué va a decir a eso, no? ¿A qué te va a responder? ¿Qué vas a decir? Entonces es lo mismo, o sea, ahí va el problema, ¿no? Sí, y es que, ¿sabes qué? No creo que, por ejemplo, la edad de un profesor sea el impedimento, porque, bueno, en secundaria creo que a ti también te tocó el profesor de historia, Juan Manuel, que, o sea, ya era una persona relativamente grande, o sea, también no era ya una persona vieja, pero pues sí, ya para ser profesor ya tenía pues ya hasta se jubiló, ¿no? Entonces, pues, yo me acuerdo mucho de él, que, por ejemplo, él tenía un dicho, ¿no? Que él te iba a justificar su falta. Porque, bueno, en su entender él decía, ¿por qué yo te estoy exigiendo que me justifiques tus faltas y cuando yo falte no lo hago? Al final de cuentas era como una ideología de que pues es un respeto mutuo. Y era algo que se me hizo muy agradable de su parte porque creo que solo una vez faltó y creo que fue por algo que tuvo algo con su mamá. Y en verdad llegó y nos las justificó, o sea, llegó al salón y nos dijo la razón, nos explicó por qué y nos entregó hasta creo que una especie de comprobante del hospital de su mamá. Y eso se me hizo como muy agradable, como que en verdad dije, wow, o sea, él sí en verdad se preocupa por dar la clase y en efecto, sí, él sí pedía que justificaras tu falta y nos demostró que cuando él faltaba, él sí justificaba su falta. Y eso es algo que se me hizo, como bueno, para mí en ese momento se me hizo algo muy impactante y fue así como de, me cambió mucho un poquito la ideología sobre la responsabilidad. Y algo que también le aplaudo mucho a ese profesor es de que él daba las clases de historia de una manera, digo, diferente a comparación de muchos profesores que dan historia. Te la contaba, te la relataba y siempre trataba, o sea, era muy... Se emocionaba mucho en sus clases y era algo que a mí se me hacía muy agradable y en verdad le aprendí mucho y te daba muchos datos históricos y con fechas, te hacía mapas mentales para que le entendieras y era una metodología de enseñanza que creo yo que hasta cuando se jubiló se vio reflejado. En verdad los alumnos lo buscaban, porque en verdad era del mejor profesor, yo creo que de historia que tenía en Morelos. Y ahí es cuando te das cuenta que la edad no es un impedimento, que simplemente son las ganas de querer. Porque en efecto, como tú dices, hay profesores que en verdad ya se ve que están esperando la jubilación.
Y eso es triste porque al final de cuentas es nuestra educación y es feo ver cómo el profesor literalmente está echando sus años de relajo, sus años ya de retiro prácticamente, y ya no tiene el interés de enseñarte. Y luego sí te sientes hecho de lado porque él ya nada más está pensando en su jubilación y hasta luego ya nada más están haciendo trámites en la dirección y ni daban clases. Sí, sí, sí. Entonces sí era como a veces medio tristón esa cosa porque pues era así como de, o sea, tal vez para ti ya es tus últimos años, pero para mí son mis primeros años y a veces eran materias importantes, elementales hasta cierto punto. Y que a veces te lo restrinjan de esa manera, pues sí, sí causaba deficiencias en el aprendizaje. Y bueno, algo que yo aprendí mucho en el Morelos es de que muchas cosas no las aprendes de los profes. Yo gran parte de los conocimientos o así los tuve que investigar por mi parte, o era ensayo y error y darme cuenta que así no era, o preguntarle a otras personas de otros lados y, y sí, era mucho choque con los profesores también. Entonces, pues sí, la verdad es que sí tiene ese problema, aparte de que ya el Morelos tiene profesores ya muy grandes. Y, y yo creo que era su principal cuestión. Eran personas grandes que ya buscan su jubilación y que ya no tienen las ganas. Sí, y no te cagas, o sea, hay profesores muy jóvenes que su método de enseñanza igual es muy malo, es horrible. Y, o sea, no me acuerdo, fue en igual último año, la que nos estaba dando taller de lectura y redacción. No sé si te acuerdas. Esta profesora pues era joven, o sea, no era una profesora ya grande. Y su método de enseñanza era malísimo, 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 malísimo. O sea, no enseñaba nada, o sea, esa es la verdad, no enseñaba nada. Y aparte que su sistema de evaluación era muy, muy extraño, o sea, solo ella se entendía. Y hasta incluso hubo muchas veces donde se negaba a dar las calificaciones o te ponía una calificación que no te había dicho. Cuestiones que ya hasta parecen como, pues como de niño chiquito, ¿no? Así como sí, te pongo esto y cuando ves te puso otra calificación, ¿no? A mí sí me llegó a pasar que me dijo que tenía una cierta calificación y me puso otra en la boleta y no pues a favor, o sea, a más abajo. Entonces sí fue como de esta idea de ¿por qué? Y ni siquiera te lo justifican, o sea, yo creo que va lo mismo, ¿no? Como que tienen esta mentalidad de hace mucho tiempo de que es decir, porque soy el profesor y porque yo lo digo, ¿no? Y tú como alumno no tienes derecho a reclamar algo, o sea, no tienes derecho y ni siquiera a reclamar cosas tontas, absurdas, porque eso es cierto, hay veces donde sí se llegaban a reclamar cosas muy absurdas, sino cuando reclamas cosas en serio, o sea, cuando ni siquiera es reclamo, sino simplemente preguntar qué está pasando contigo, con tu calificación, con lo que tú estás haciendo, ¿no? El profesor aún así eso lo veía mal y no le gustaba porque era el profesor y cosas así. Entonces, pues es eso también lo que va generando aparte de que, pues siento que muchos alumnos aspiran a muchas cosas. O sea, muchos alumnos que estando en la prepa lo único que buscan es tener algo estable, o sea, algo tranquilo. Más en una escuela como en el Morelos que pues dan muchas becas, dan un montón de cosas así, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay muchos alumnos que entran con esa mentalidad de, no, pues yo voy a entrar, voy a mantener mis cosas y voy a sacarme una beca, ¿no? Y hasta incluso ese tipo de cosas los profesores no lo pueden llegar a entender. Pues esta idea de, no, es que no sé qué, ¡fum! ¡Mat! Y es como el alumno está con esta idea de, pues oye, es que yo busco una beca, yo busco estas cosas, yo busco esto, entonces pues, ¿qué pasó ahí, no? Pues el chiste al fin y al cabo es que tú me ayudes, o sea, que moldemos esto, o sea, porque es como en la preparatoria, pues es lo que estaba hablando con un amigo nuestro, el buen Castañeda, que él le daba mucha risa, porque cuando estábamos viendo lo de los exámenes de admisión y todo eso en todas las universidades, pues él lo veía como de, es que yo en realidad yo nunca estudié para un examen de admisión, porque yo tenía esta idea de que pues yo lo sé, ¿no? Y pues es cierto, yo tampoco estudié para mis exámenes de admisión, pero cuando ves su programa, pues es un examen bien hecho, ¿no? O sea, es un examen en el que como tal sí requiere que estudies, y cuando lo ves, todo eso te lo tienen que enseñar en la prepa, ¿no? Los 3 años de preparación que te dan en la preparatoria no son 3 años de vacaciones, pues son 3 años de preparación
para que tú estés listo para cualquier examen de admisión, para que tú estés listo para lo que viene de la universidad, para que tú estés listo para eso. O sea, que te vayan encaminando ahí y ya estés listo. Y eso no pasa. Y es la verdad, o sea, eso no sucede. O sea, no... Hay veces lo que tú dices, o sea, sales de la prepa y no sabes ni qué aprendiste, ¿no? Tienes que volver a repasar todo porque ni siquiera sabes qué aprendiste. Entonces, pues es como un choque muy extraño que existe. Y es que, ¿sabes qué? Bueno, yo creo que muchos, y yo creo que es un sentimiento general, buscamos ya la preparatoria como ese último escalón, ese último empujón, como ya para incorporarnos a un nuevo nivel. O yo así mismo lo veía, o sea, ya era como la preparatoria es mi último escalón para llegar a la universidad y ya ahora sí, digamos, desenvolverme. Y yo creo que no era el único, porque muchos a veces sí llegaron en ese plan de, ok, o sea, la misión es terminar la preparatoria. Como sea, no sé, pero de que se termina, se termina. Y yo creo que muchos iban con esa idea. Y así lo hicieron bastantes. O sea, su misión era terminarla, llegar al Sí, final y ya. sí, y es que, o sea, también es muy interesante porque el Morelos, pues si te das cuenta, tiene capacitación. O sea, la prepa del Morelos igual Cosa está que no diseñada. sirven, ¿eh? En verdad. Exacto, eso es lo que yo te digo. O sea, el Morelos es como igual es como más o menos como una prepa técnica. O sea, que se supone que tú ya que terminas tu educación secundaria y tu educación preparatoria, tú ya podrías irte a chambear. O sea, si tú ya no Sí, si ya tú por podrías cualquier, adquirir un empleo. Y la verdad es exacto, de que no. si tú por cualquier onda de lo que fuera no tienes la posibilidad de poder ingresar a una universidad, si ya no puedes continuar con tu educación, el Morelos está diseñado para que digas, no, pues tranquilo, tú ya estás capacitado como contador, tú ya estás, bueno, no como contador completo, o sea, lo que voy como esa capacitación de contador, electricista, igual pues iba mecánica dental, higiene y salud, o sea, tú se supone que ya puedes salir a trabajar, ¿no? Y lo mismo pasaba en secundaria, porque si ves que en las secundarias técnicas pasa lo mismo. O sea, en las secundarias ellos llevan como mecánica y los dejan elegir entre estas materias y les enseñan, o sea, ahí sí les enseñan y se supone que es esta posibilidad de que el alumno, si ya en toda cuestión ya no puede continuar con sus estudios, tenga la posibilidad de poder formarse como un mecánico, ya pueda él trabajar, ya pueda él formar formar parte de algún negocio que se dedique al arreglo de coches y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que él ya puede, y nosotros lo tuvimos también, pues nosotros llevamos herrería y mecánica, ¿no? Fueron las dos materias que llevamos 2 años ahí en el Morelos, Y y es también como computación de, llevamos un poquito. y también computación, entonces fue como, pues, ¿qué pasó ahí, no? Porque en realidad, pues, no hacíamos nada, ¿no? O sea, yo no sé nada de coches, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de herrería, y se supone que tendría que saberlo. Se supone que si yo por cualquier cosa ya no pudiera seguir estudiando, yo ya me podría dedicar a eso, o sea, yo ya podría empezar a trabajar para ya tener un empleo, ya empezar a generar eso y ya, ¿no? O sea, ya poder vivir de esto, ¿no? O sea, o al menos no vivir de eso, pero ya empezar a trabajar de eso, ya empezar a hacer chambas de eso. Entonces, pues es como de, entonces aquí que estamos fugando, ¿no? O sea, no te estás enfocando en nada, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, creo que la mayor práctica que yo llegué a tener en, ¿cómo se llama? En mecánica fue limpiar ¿cómo se llama? Un freno de tambor que tengo entendido que ya no son tan buenos. Este, bueno, creo que sí era de tambor, ya ni me acuerdo. Solo me acuerdo que era un viejo freno que creo que fui de los poquitísimos que llevaron el material que dije, bueno, pues va, lo llevo. Y lo llevé. ¿Sabes? Yo creo que aprendí ahí más. Ahí en esa materia me pidieron hacer un prototipo de coche. No sé si te lo pidieron a ti también. Un prototipo de coche. ¿No? No, mira, a mí sí. Y de hecho fui de los pocos que lo entregaron también. Que, que digamos, sí me esforcé. Pues, ya sabes cómo era yo. O sea, sí era medio, a veces medio ñoñito. Sí, sí, Pero digamos, sí me esforcé, lo hice y creo que de esa materia lo que yo aprendí fue hacer conexiones así con la pila, con una de 9 voltios, hacer que funcione un motor, que mueva unas llantas. En verdad, eso yo lo aprendí, pero ¿sabes? Lo aprendí de internet. O sea, digamos que fue el trabajo y yo investigué, me compré el material
Y creo que fue el Día de Reyes, porque precisamente al otro día entrábamos a clases y se tenía que entregar, porque al final de cuentas nadie lo hizo más que creo que 3. Y de esos 3, el único que lo entregó en el día fui yo y los otros 2 dentro de un mes. O sea, imagínate, o sea, ese día, digamos, perdí mi Día de Reyes por hacer un trabajo que ni sirvió, al final de cuentas, para la calificación. Me puse a precisamente ahí a arreglarlo, monté el motorcito, le puse la pila, en verdad, para mí en ese momento fue un esfuerzo monumental porque nunca había tenido ese esfuerzo. Y en ese momento yo lo hice y digamos me salió bien. Y fue lo que más aprendí. Hasta la fecha eso sí lo he llegado a aplicar con otros proyectos, pero fue algo que yo aprendí por mi lado. O sea, nadie me lo enseñó. Yo poquito a poquito fui encontrando y la experiencia, digamos, que me empezó a fortalecer en ese sentido. Pero realmente de eso yo lo aprendí por mi lado. Y por ejemplo, en herrería, me acuerdo que también, raro, yo era de los poquitos que hacía el trabajo. Y me acuerdo mucho que el profesor de herrería me sobornó. O sea, digo, era primero de secundaria, yo digamos estaba pues, bastante inocente, no sabía muchas cosas y la verdad es que fui sobornado y en ese momento digamos que lo supe, pero pues fue así como de, ok, pues no hay de otra. En ese momento me dio a entender que era eso o nada, porque ese día precisamente fue el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, ves que usualmente en ese día no nadie va, o sea, es como un día de asueto no puesto en el calendario. Y entonces, pues la gente agarra, va. Yo fui de los poquitos que fue, con la única intención de terminar mi reno. Entonces, fui, terminé el reno, y ves que el profesor te daba la opción, ok, yo te puedo pintar el reno a cierto precio, te cobraba una cantidad. O sea, digamos barato, ¿no? Bueno, no, creo que sí te cobraba medio carito, 100 pesos, algo así. Yo ni me acuerdo, pero sí, igual era como de no manches, ¿cómo me va a cobrar? Sí, te cobraba por pintar el reno. Y pues yo le había dicho, yo la verdad estaba un poco emocionado de que pues había avanzado mucho con el reno y como mi abuelito también ha hecho trabajo de herrería, como que era así como que les gustaba que estuviera haciendo eso, ¿no? Entonces como que me decían, pues va, sí, píntalo, ¿no? Que te lo pinten y todo. Voy ese día, precisamente acabo, llego en la mañana, y le digo al profesor, ¿sabe qué? Pues por favor, píntemelo, aquí está mi dinero. Y el profesor, pues supongo que tenía la idea de no querer trabajar ese día, o quién sabe, la verdad. Y me dijo, pero ¿sabes qué? La verdad es de que no creo poderlo acabar hoy. La verdad es de que hoy quiero descansar. Y le dije, Ahora, ok. vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis para que entiendan. No, no crean que el reno era algo grande, o sea, era un reno vacío, o sea, no se La le hacía estructura, tan ¿no? O grande. sea, era el contorno. Lo pintabas en, ¿qué te gusta? En 10 minutos, o sea, no era algo que ameritaba tanto trabajo, porque pues la verdad el reno no era tan así, pero así. No era algo grandioso. O sea, simplemente era el contorno de un reno y ya. Y, y me acuerdo que todavía agarró y me dijo, no, es que no creo tenerlo para hoy. Y le dije, bueno, está bien, pues no hay problema. Digamos, yo tenía la idea de llevármelo ese día, pero pues, también no era como que lo quiero ahorita. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Mira, creo que tenía ahí como a su ayudante y me dijo, pues mira, aquí está mi chalán, pero él no va a hacer nada a menos que le compres algo, ¿no? O sea, pues también él va a andar haciendo cosas y pues a ver, que se vea el esfuerzo. Y yo le dije, no, pues qué, o sea, ¿qué es lo que quiere? Me dijo, pues mira, con una coca, creo que me dijo de al litro de 600, una de esas dos opciones. Y me dijo, pues mira, compra una coca para cada uno y ahí muere. Y, o sea, y yo todavía pues medio menso, o sea, digo, no lo procesé, o sea, era su trabajo hacerlo, le estaba pagando. Y en ese momento yo dije, ok, pues está bien, una coca, se me hizo razonable porque pues dije, va, una coca. Y ya, o sea, en ese momento no lo procesé como lo que era, o sea, era su trabajo hacerlo, le estaba pagando, o sea, o sea, recibe su sueldo como profe y aparte yo ya le estaba dando algo extra. Entonces, yo en ese momento yo dije, va, sí, eso me suena justo. Ya después pensándolo y lo comenté con mi familia, me dijeron, pues es que no, te vio la cara, o sea, ni siquiera había por qué darle el refresco. Y en efecto, y no fui y fue una sobornada, digamos, pequeña, ¿no? O sea, una niñería. Pero a otros alumnos sí los sobornaba para su calificación, o sea, si era así como, ¿sabes qué? Es que sabes que vas a reprobar. Y su pretexto era, como lo conocían también en Burrolandia, que era cuando reprobabas, tenías que recursar, o sea, te decía, en Burrolandia
no hay para recursar esta materia. Entonces decía, la vas a perder, nunca la vas a probar porque nadie te la va a dar más que yo. Y decía, ¿sabes qué? Pues la única manera que nos podemos arreglar es tráeme herramienta. Y, y te decía, ¿sabes qué? Dame un martillo y una cegueta y ahí muere. Y en verdad ahí moría y les ponía 10. Y mira, tengo entendido que también sobornaba de maneras más fuertes. No me consta, pero también no tengo dudas. Ya Sí, sabes. están las leyendas. Sí, sí, sí. Mira, yo no sé, no quiero hablar de ese tema, pero de ese profesor no lo dudaría. Que de repente daba propuestas más fuertes zonas que Sí, más feas. sí, 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 y que tengo entendido que sí llegaron a aceptarlas. O sea, sí, es que sí, no sé, a veces no sé si eran tanto los chismes o en verdad pasaban cosas bien enfermas. Digo, no. Y es que lo que está feo es que no lo dudas. O sea, perteneces a esa escuela y no lo Es que, dudas. ¿sabes O sea, qué? Las pláticas que daba, o sea, daba sí, sí, pláticas sí. medio enfermizas y éramos niños de primero de secundaria, o sea, no digamos que somos unos niñitos, pero digamos que apenas nos estamos incorporando a las, digas, medias, o sea, estamos entrando como al segundo piso de, digamos, de la edad escolar, como que empezamos, ay, ya existe esto, ¿no? O sea, empezábamos a dar nuestros primeros pasos en un mundo de adolescentes. Las cosas que nos decía era así como de, ay, o sea, ahorita que lo piensas, es como de, ese señor en verdad sí estaba mal porque a niños de 12 13 años les estaba contando cosas que yo creo que, digamos que a los 14 15 yo creo que 15 mejor dicho, eran cosas que correspondían saber, o mínimo ese tipo de cosas. Y sí, se me hacía, ahorita que lo pienso, era muy enfermo esas cosas. Y pensándolo, o sea, Sí. en verdad daba consejos así bien enfermizos. Y, y la verdad es de que lo que escuchabas también, ¿no? De lo que decía que hacía. Sí, y eso, o sea, eso en parte también está, porque pues algo es cierto, en esa edad pues estás moldeando, ¿no? La mente de un niño, o sea, tú estás moldeándolo, porque pues lo mismo, vamos con lo mismo, tú eres el profesor. O sea, en secundaria, ya sí, ya en cuestión personal, pues sí me pasaba que o sea, ya había profesores donde no les hacías caso, ¿no? Pues sabías que lo que decía era una pendejada, y ya dices, no, pues este güey no diciendo las mamadas, no le hago caso. Pero hay gente que no. O sea, el sentido de tu educación es también que tú vas moldeando tu personalidad y vas moldeando tu mentalidad. O sea, cómo vas a pensar, cómo ves a las personas, cómo ves estas acciones. Entonces, ese tipo de comentarios creo que eran muy horribles porque eran comentarios muy horribles dirigidos a niños que estás moldeando. O sea, es decir, imagínate que de los que estábamos ahí al menos uno se la cree. O sea, hay un grupo de personas sí se cree lo que le dice ese güey y le hace caso y hace lo que le dice ese güey. Pues, ¿qué estás generando? No estás generando gente horrible, estás generando hombres de chingada y es la verdad, ¿no? Aparte que el Morelos, pues la verdad es, lo que te digo, tiene una mentalidad súper atrasadísima en el que tú como hombre, pues sí te acuerdas, ¿no? Era tú como hombre vas a llevar herrería y tú como mujer vas a llevar ¿cómo se llamaba? Corte y confección. Sí, así, Ajá, hacían una línea muy fuerte entre todo, entre un igual hombre y en, una mujer. Ya exacto, después tengo entendido que ya la fueron como que diluyendo un poquito, como que pero lo imagínate, eso revolvieron. era con nosotros. O sea, Sí, 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 o eso sea, no era lleva con mucho. nosotros. Exacto, o sea, no somos una generación súper viejita. O sea, nosotros no es como de, no, hombre, No, bien para allá. Nosotros ya somos más adelante que los millennials y todavía se ve eso, ¿no? O sea, a mí se me hacía, igual ves que en segundo año era hombres llevan mecánica y mujeres llevan cocina. Y pues era esto como de, puta, o sea, como, no sé, o sí, sea, sí, sí. o sea, a mí siempre se me hizo mal y aparte que A mí me los hubiera gustado mismos llevar cocina. profesores, exacto, pues yo creo que aprendías más, ¿no? Y viéndolo en ese aspecto, espera, o sea, viéndolo en ese aspecto, los mismos profesores y los mismos alumnos sí tachaban a la gente. Porque yo recuerdo que una profesora que era pasante, nos dijo que ella era exalumna del Morelos y nos dijo que sí se podía, o sea, que sí se podía cambiar. O sea, si tú como hombre no querías llevar herrería y querías llevar esta otra materia, tú podías hacerlo. Viceversa, si tú como mujer no querías llevar cocina y querías ir a mecánica, podías hacerlo. Pero
sí nos contaba que existía esa discriminación entre tanto como alumnos en hombres, ¿no? De la clásica. No, pues es que no es machito el güey. O sea, prefiere llevar cocina y llevar mecánica, ¿no? Y todo eso. Y eso era entre mismos profesores, ¿no? Creas que, o sea, entre alumnos, pues también existía, pero entre profesores también se daba. Y los profesores discriminaban a los alumnos y los tachaban de comentarios de la chingada, ¿no? Y lo mismo para las mujeres. Entonces, imagínate qué tan atrás vamos que así está, y eso estamos hablando de nuestra generación, o sea, es lo que te digo, no nos vamos lejos, o sea, no nos vamos hasta, pues cuando apenas estaba comenzando el Morelos. Está mal, obviamente, pero así era la época, es la verdad, ¿no? La época es que, ¿sabes qué? Creo que ahorita la generación que va en segundo de bachillerato fue la primera generación que recibió ese cambio. Que sí hicieron como un poquito de reestructuración y todo, pero hasta apenas, o sea, 2 años, exacto, 2 años abajo que nosotros. Y sí, te digo, o sea, sí era una cuestión bien enferma. Ahorita, bueno, hasta apenas que estoy recordándolo y como memorizándolo, ahorita pensándolo bien, sí era una cuestión muy, muy enferma, cómo se dieron algunas cosas. Y a veces como estando ahí se nos hacía chistoso, ¿no? Y el morbo de, ay, ¿a poco pasó eso? Y sí, no manches, ¿a poco hacen eso? O sea, y era morbo, ¿no? O sea, se te daba, era como, ¿a poco? Y ya después, cuando vas creciendo, ahorita lo dices, wow, en verdad eso sí estaba muy mal, o sea, sí se me hacía algo muy enfermo. Y por ejemplo, algo que se dio mucho en mi grupo, precisamente en herrería, era que en verdad sí eran unos indisciplinados. Y se ponían a hacer figuras con el material, o sea, agarraban el material y se ponían a hacer cosas que la neta ni al caso. Y de una escena que me acuerdo mucho, así demasiado, fue cuando una persona, no sé cómo le hizo, quemó papel, o sea, tenía un papel encendido, creo como un pedazo de libreta, algo así, y llevó un desodorante. Y se metió a un cubículo y pues varios gatos, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? De, ay, vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Y de repente, y así nada más todos vemos, o sea, yo estaba, creo que, quién sabe dónde andaba, estaba en el salón, pero no me acuerdo de qué zona, nada más todos vimos el flamazo así de, y todo así como nos sacamos de onda y pues así como, ¿qué pasó? O sea, se escuchó el flamazo, o sea, hizo como el, y todavía se vio la flama y el humo. La verdad es que a todos sí nos sacó mucho de onda. Se hizo, en el momento se hizo muy chistoso, como, ay, jajaja, no manches, tampoco lo hizo, y sí, pero ya ahorita que lo piensas, también se pudo haber prestado un accidente porque había material muy peligroso, o sea, había plantas de luz así para soldar, o sea, sí, ahorita que lo pienses, sí. Sí, pues es que también, o sea, es que te digo, el Morelos, o sea, siendo un centro escolar, pues sí era un centro escolar muy bueno, o sea, sí es un centro escolar que está lleno de cosas, y es que es la verdad, o sea, de los centros escolares que existen y hasta incluso de escuelas privadas, o sea, es lo que yo comentaba, o sea, lo que hablábamos mucho, ¿no? O sea, ya quisiera escuelas como el Americano, como el Humboldt, escuelas como esas, tener las instalaciones que tiene el Morelos, ¿estás de acuerdo, no? O sea, ya quisieran esas escuelas tener esas instalaciones, porque la verdad son instalaciones muy, muy buenas que sobrepasan las instalaciones que tiene una escuela privada, ¿no? Entonces, bueno, ya eso es otro tema, pero a lo que voy con eso, pues es que existe mucho equipo, pues existe mucha herramienta que necesita supervisión, porque yo me acuerdo que pues nosotros sí soldábamos, o sea, nosotros sí, yo al menos ahí sí, o sea, si me das una soldadora, pues me puedo medio acordar porque sí era algo que hacíamos, pero lo que dices, o sea, es un lugar en el que se presta por muchos accidentes porque pues existe mucho equipo, o sea, estás en un lugar donde pues se trabaja, o sea, donde sí puedes hacer cosas, o sea, donde sí puedes hacer eso. Entonces, si no le das la supervisión, pues puede ocurrir un accidente. Que también viéndolo, pues ya no estás lidiando como con niños tan chiquitos, porque estás en secundaria, ¿no? O sea, tampoco ya es como de, ay, el niño no sabe agarrar una cegueta, o sea, no sabe que si agarra una cegueta y se la avienta a alguien, le puede hacer daño. Pero pues lo que dices, o sea, existe una disciplina que te digo que es muy chistoso, ¿no? Porque en una escuela donde se supone que no tendría que pasar eso, pasa. Pues en una escuela donde se supone que tiene que haber mucha disciplina, no la hay. Y en realidad de generar disciplina generas rebeldía, o sea, generas, sí, pero rebeldía de esa fea, ¿no? Y como lo último que pasó, bueno, creo que de los casos yo creo que más escandalosos, yo creo a nivel de medios, o quién sabe, yo creo que a nivel de medios, porque ya estoy seguro que han pasado cosas muchísimo peores, que estoy seguro que la escuela ha hecho el esfuerzo por ocultarlas, pero digamos en lo que más escandaloso que llegó a medios fue hace como creo que 2 años ya, cuando una niña
No sé si te llegaste a acordar Sí, sí. que agarró. La verdad, yo ya ni tengo clara bien la historia. O sea, te dijeron tantas cosas que ni al caso. De una niña que creo que se peleó con un cúter, ¿no? O sea, literalmente, como si estuvieras en una pelea de barrio, sacó su cúter y le rasgó la cara a otra niña, ¿no? Sí, es que, y mira, ahí también va lo malo que está. O sea, también, porque ves, no sé si te acuerdas que atrás de la secundaria estaba esta escuela, creo que era la Federal 5, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo a lo que voy, el Morelos tampoco llegó a tantos extremos porque, pues sí, no recuerdo si fue en esa escuela o en otra, te digo porque una persona que yo conozco estaba cuando pasó, pues de que un alumno apuñaló a otro alumno, o sea, tal cual lo apuñaló por una onda bien, bien estúpida, ¿no? Pero lo apuñaló, ¿no? O sea, casi lo mata, no sé si de hecho lo mató, pero te digo, o sea, yo pensé que era un mito, pero de ahí la supe porque te digo que conozco a alguien que estaba ahí cuando pasó, o sea, era de esa escuela y vio cuando apuñalaron al otro cabrón, ¿no? Y el mono no llegó a tantos extremos, pero esa situación en particular me llamó mucho la atención porque, por lo que entiendo que pasó, es que a esta chica, la del cúter, o sea, la que atacó, o sea, lo que pasaba es que le hacían mucho bullying, o sea, bullying, ya a grado de, pues, de acoso, ¿no? O sea, ya no un bullying, o sea, un bullying ya muy extremo, o sea, ya la niña ya ni quería ir a la escuela porque, porque la molestaban. Y eso, o sea, también es lo que te digo, cómo el Morelos no puede funcionar, o sea, cómo no se da cuenta de esas cosas. La niña, pues dicen que fue al baño y no tenían clase, porque de hecho también fue, pues fue un caso delicado con el profesor porque estaban en clase de ese profesor y el profesor no estaba. Entonces, la niña fue al baño y entonces llegaron estas niñas a molestarla y entonces la niña, pues como en desesperación, sacó el cúter e hizo esto, ¿no? Como de aléjense de mí. Entonces en uno de ese aléjense de mí logró rasgarle la cara, ¿no? Creo que la mejilla Entonces, fue, ¿no? En esta zona. a la mejilla, ajá. Entonces ahí dices como de, oh, ¿no? O sea, digo, esa fue la versión que yo escuché y fue la que se me hizo más lógica. Y es la que me gusta, entre comillas, o sea, es la Es que, como la que te gustaría creer, ¿no? ajá, porque al menos das una, o sea, estás justificando, o sea, que está culerísimo que eso pase, o sea, está culerísimo que eso pase y está de la chingada. Pero al menos en mi cerebro le doy una explicación de por qué agarró un cúter y atacó a una persona, ¿no? O sea, dices, está bien, o sea, era porque la neta esta niña estaba harta Quiso y de defenderse. desesperación se defendió, que igual te digo, o sea, si eso pasó, pues igual, no es que tanto como que me guste creerlos, es como esta idea de puta madre, o sea, si esto pasó, igual estamos igual o peor, ¿no? O sea, de que O sea, suena chingado, justicia, ¿no? Yo creo que es como, hizo ajá, justicia, ¿no? pero esta parte de la que tú dices, de que nomás agarró y porque, me gusta atacar gente y con el cúter jugando como No, quieras, o sea, creo que hizo sí esto. hubo o sea, sí estoy seguro que hubo un detonante, evidentemente. Yo la verdad te digo, yo desconozco bien la historia porque escuché demasiadas. Había una de que literalmente la niña atacada iba al baño y la otra morra nada más así llegó envalentonada con el cúter y la atacó. Había otra de que empezaron a jalarse el cabello y en el calor de las cosas la niña ahí tenía su mochila, agarró, sacó y pum, pum, pum. O sea, escuché muchas cosas. Lo único que quiero decir que sí me llamó mucho la atención es que no sé qué pasó con la niña lesionada, pero con la niña que realizó la agresión, digamos, fue expulsada y algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, digo, si tú dices que fue por el bullying, bueno, creo yo que ese momento le despertó otra personalidad, porque la niña me consta, digo, me consta ver que la niña llegó a ir varias veces a la escuela, que sí recibió muchas críticas, pero la niña llegaba muy envalentonada a ir a la escuela, así como yo aquí vengo y así, sin importarle que pues la verdad es de que pues mucha gente sí ya la veía con ojos de qué onda contigo, niña, y que aparte de eso, sí, creo que sí siguió realizando un par de cosas así ya no tan buenas. Y entonces creo yo que, o sea, si estaba, digamos, siendo buleada, ese momento yo creo que la detonó para realmente volverla una cosa ya poca sana. La verdad desconozco qué sea de la niña ahorita, pero es lo que yo sé. Te digo, al final de cuentas ya no estábamos ahí. Yo, digamos, me baso en los rumores que llegué a escuchar, pero de ahí en fuera nada. Pero eso sí llegó a ser un cambio muy Sí, fuerte. dicen que, O sea, llegó a ser un cambio sí, muy o sea, fuerte en la secundaria, reestructuraron todo, porque al siguiente año los revolvieron, o sea, fue una de las protestas más fuertes que hubo de que los revolvieron. O sea, tenían así, por ejemplo, el A lo revolvieron con el B y así, o sea, hicieron un mix de todo
para, digamos, reiniciar el ciclo de los niños para que ya no hubiera esos piques tan fuertes. Hicieron medidas muy drásticas también, o sea, les hicieron la llamada Operación Mochila, les hicieron prácticas de policías, o sea, en verdad la escuela, yo creo que en ese momento entró en una crisis muy fuerte de que hay, yo creo que hasta fue como, ¿qué hicimos mal? O sea, ¿en qué momento es que perdimos a esa niña? Fíjate que el problema, o sea, igual son ideas que existen, pero fíjate que el problema ahí es porque la escuela se vio mal. No tanto porque el alumno lo hizo, sino porque la escuela se vio mal. El Morelos lo ve como de, es que ya me hicieron quedar mal, ahora ¿cómo voy a hacerle para quedar bien? No sé si me voy a entender. ¿Cómo voy a quedar bien después de eso? Como que, pues como tipo imagen pública, ¿no? O sea, una imagen de como tipo político ahí. Sí, que y es que hice aparte, algo mal, ¿qué voy a hacer, no? sí, y es que se hizo muy mediático, por eso te digo que ha sido, yo creo que de los casos de la escuela más mediáticos, porque te digo, yo sí estoy seguro de que hubo cosas peores, o sea, bueno, no estoy seguro, sé que hubo cosas peores dentro de la escuela, pero fue la que, digamos, se hizo pública en una época donde todo el mundo señala a todo el mundo, entonces, pues, en ese momento yo creo que la escuela sí entró en una crisis, o así como de, o sea, tenemos aquí al lado a Sep evidentemente no le gustó ver eso, o sea, los papás estaban ahí exigiendo que le expulsaran a la niña, terminaron cediendo, te digo, desconozco de la niña agredida, ahí sí, ya no sé, o sea, llegó la patrulla, se vio en cámara cómo la llevan ahí con la patrulla metiéndola, con los papás, o sea, fue algo Sí, muy... muy delicadas, así. De hecho, si No, y buscas es todavía que, en Google Centro Escolar Morelos, puedes sí, ver esas imágenes. sí, 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 sí. Sí, no, o sea, pues sí, el Morelos te digo que un problema que tiene es eso, o sea, que se rige a base de reglamentos de hace mucho tiempo. O sea, no busca esa adaptación, o sea, no busca cómo... Y aparte que es algo que ya se ve, no sé si te acuerdas que ya nos dijeron, ahorita desconozco, pero al menos con nosotros ves que existió, que ya había una crisis en secundaria del Morelos, porque ya los alumnos ya no se quedaban en el Morelos. O sea, Sí, para contextualizar, pues pónganle que los primeros grupos de preparatoria eran como de qué te gustan, como de 40 y tantos, ¿no? Sí, hasta incluso 50 y tantos, pegándole a 50 y tantos, algo sí, así. ya después iban dando de baja. Y entonces, ya en estas generaciones, las nuevas, ya los grupos no llegaban ni a 30. Ajá, Ya ver un grupo de 30 ya era como de, son un chingo. Y eso es algo muy raro, porque en el Morelos, pues, el Morelos es una escuela que pues, ya está mucha gente, es la verdad. Y sí, entonces es lo que te digo, existió esa crisis de que ya los alumnos ya no quieren estar ahí. O sea, y el ya ellos problema dicen, era ¿saben qué? exactamente en el bachillerato porque las generaciones eran grandes al salir de secundaria, pero a la hora de incorporarse a bachillerato ya no querían entrar. Sí, no. Y no entraban, o sea, aquí ya lo que pasaba es que ya no entraban. Ahora sí, ya no entraban. Y es como te digo que se nota como la escuela, pues no va en buen camino. O sea, ahí es cuando te das cuenta que de verdad algo pasa, porque dijeras, solo son lo que dicen, solo son lo que se rumora, solo son, pero aquí ya estamos hablando que ya son mismas personas, o sea, ya son mismos alumnos, que ya saben cómo funciona, o sea, ya saben qué es lo que pasa ahí, y prefieren ya no estar, y ya no están, ¿no? O sea, ahí Sí, ya sabes cómo, pues algo está mal, ahí ya aparte algo de no que funciona. digo, aparte es que ya hay escuelas que ofertan mejores oportunidades. Digo, creo que la opción obvia para muchos de los alumnos del Morelos en secundaria es irse por las prepas de la UAP como ese pequeño empujoncito ya para pensar en su uni. Sí, o sea, es el pequeño empujoncito ya para empezar a pensar en su uni y entonces van como pensando, hey, la UAP, hay gente que, digamos, personas que tienen un poco más de posibilidades toman caminos como Prepatec, hay gente que toma prepas de la Ibero, o sea, ya hay las personas, bueno, los alumnos de Morelos sí ya buscan nuevas oportunidades, porque, o sea, sí, como tú dices, hay buenas becas en el Morelos, digo, tú eres un claro ejemplo de eso, pero la Sí, realidad es de que la competencia, digamos, para llegar a esas becas, digo, y personalmente lo puedo decir, es complicada. O sea, hablamos de generaciones de más de 300 alumnos y solo 10 pueden llegar a eso. pues sí, era lo que estábamos viendo de, por ejemplo, nuestra generación sí fue una generación muy competitiva. O sea, el más bajo es lo que estábamos platicando igual, digo, con Castañeda.
el promedio más bajo, o sea, de los 10 alumnos que escogieron, el más bajo era un 9.6. Ya sí, de promedio general. Yo quedé con 9.5 y yo no entré. Exacto. O sea, así, 9.6 y siendo ya el número, o sea, el último. Y de hecho que eligieron a 11, no fueron 10, eligieron a 11 porque hubieron 2 de 9.6. De ahí fueron puros 9.7 que lo tuvieron que ver por décimas, quién iba ganando, puros 9.7. De ahí un solo 9.8 que fue Casta y ya de ahí 2 9.9. Sí. Entonces, pues es lo que yo creo que muchas personas ven. ¿Qué tanto vale la pena quedarme ahí? O sea, ¿qué tanto de verdad me va a ayudar quedarme en esa escuela, no? Sí, y es que aparte digo, hay buenas becas, pero bueno, ya pasándolo a porcentajes, o sea, estamos hablando de que 10 de una generación, y yo creo que hablamos de una generación chica de 300, tienen esa posibilidad. O sea, estás hablando de que ni el 10% de los alumnos se la pueden jugar por una beca. O sea, las posibilidades son malísimas para que tú tengas una beca y podrías desvivirte, pero un solo error, o sea, digo, a mí me pasaron, o sea, errores hasta, por ejemplo, ay, no, es que ese día, pues, el profesor arbitrariamente, porque yo creo que perdí muchas calificaciones porque arbitrariamente, digamos, yo no tenía tan buena reputación. Hubo una época donde sí, la verdad, me embarré mucho en el lodo y no tenía tan buena reputación, y profesores arbitrariamente por esas cuestiones, pues me llegaron a bajar calificación y... Es algo muy complejo, o sea, es algo muy complicado porque, pues sí, o sea, con todo lo que mencionaste antes, vamos a llamar así, es como ¿te arrepientes de ir al Morelos? Yo digo que no, y no lo digo pues lo digo por esto, ¿no? No te hubiera conocido a ti, no hubiera conocido a Scat, ya llevamos 3 años, no hubiera conocido a Casta, no me hubiera conocido a mí, o sea, esa es la verdad. Muchas cosas que yo conozco de mí son gracias al Morelos, o sea, lo que yo busco, lo que me caga, lo que me encanta y todo eso, ¿no? O sea, son cosas que yo descubrí ahí y pero pues lo feo es que muchas cosas las tuve que aprender por tragarme lo que yo amaba y seguirme, ¿no? O sea, el Morelos es una escuela que, pues sí, porque he escuchado muchos comentarios que dicen, es que la vida real no es así, ¿no? O sea, la vida real es un Morelos en tu cara, ¿no? Es eso. El Morelos es sí, la vida real, es lo que vas a enfrentar. Una competencia. Pues en parte lo ves, ¿no? O sea, sí lo puedes pensar como de, pues el mundo es horrible, sí. El mundo es culero, el mundo es una mentada de madre, como esta escuela. Pues es que es la verdad, ¿no? Entonces, pues hay cosas que te llevas del Morelos, pero lo feo, o sea, la verdad que es lo que veo feo, pues es que son cosas mayormente feas, ¿no? O sea, sí, mira, son yo por ejemplo tampoco odio a la escuela, la verdad es de que, te digo, como tú dices, si no hubiera sido por eso, yo creo que no sería ni la mitad de lo que soy actualmente. O sea, desconozco cómo sería si hubiera estado en otra escuela, pero lo que sé es que sí no hubiera sido yo. Y, o sea, sí, tiene sus tragos amargos, sus tragos buenos. Tiene profesores excelentes, o sea, en verdad hay profesores que son muy competentes, o sea, profesores que te dejaban muy bien preparados. También había otros que no. O sea, yo creo que el Morelos tiene como puntos buenos, puntos malos, y está bien, simplemente que yo creo que el principal problema era esa indiferencia de querer mejorar lo malo, o sea, y era lo que, o sea, tenían buenas cosas, tenían buenos profesores que a veces los trataban como basura, y teniendo a veces profesores muy malos que en verdad los mantenían y así como de, oye, o sea, todo el mundo sabe que no está haciendo bien las cosas, o platicas con él, o sea, en el sentido de le echas más ganas a tus clases, o cómo, o sea, y era algo que yo decía, o sea, tiene puntos muy buenos, pero los malos nunca, siempre se hacía de la vista gorda y nunca quería mejorar lo malo, siempre se mantenía en esa, ¿cómo se le diría? En esa zona de confort, de decir, yo ya tengo aquí mi planilla de profesores, buenos y malos, yo tengo una planilla de alumnos, buenos y malos, y pues me funcionan, tienen un horario, tienen que estar aquí, y va, te aventaban así, prum, y ya, nunca sí, así como... Sí, o sea, es lo feo. O sea, que yo creo que a veces las personas, como te digo, retomando lo anterior,
como que buscan más el decir, pues es que así es esto y así va a ser siempre, a de verdad buscar mejorarlo, ¿no? O sea, es como decir, el Morelos es una escuela de acoso, hablando ya de todo lo que pasa, ¿no? Últimamente. Es una escuela donde existe el acoso hacia las mujeres, es una escuela de eso. Muchas personas, en realidad de buscar cambiarlo, buscaban decir, pues es que así es, ¿no? O sea, como ideas tan espantosas que dices, güey, ¿cómo dices eso, no? O sea, cómo me dejas eso a mí? Y es que es la verdad, o sea, si te das cuenta, esa es la idea que te deja. O sea, sí es la idea de que, pues es que el sistema representa eso. Y entonces, si no, o sea, así va a ser siempre porque así es el sistema, ¿no? Uh-huh. Te decían, entonces, te tienes que aguantar. Es como de verga, cara. Y fíjate que yo no lo viví, ¿no? Yo no lo viví, pero pues, ¿cuánto nos llevamos? ¿Cuántos testimonios escuchamos? ¿Cuántas personas vimos? ¿Cuántas personas conocimos que de verdad se tragaron tantos momentos amargos que dices, sí, ¿no? O sea, y su principal respuesta siempre era como, así es la vida. Exacto. Sí. Y es como de, güey, qué pinche ímpetu por cambiarlo, cabrón, ¿no? Como de qué pinche, que qué bonito, ¿no? O sea, que casi pinche sarcasmo, ¿no? Qué bonito, cabrón, que busques cambiar el mundo, y qué bonito que busques cambiar esta pinche escuela, o sea, yo creo que eso fue lo que más me caló de esa institución, güey, ¿sabes? Y es lo que te digo, nosotros lo intentamos, yo creo que eso, pues por el tiempo, será algo que ya podremos hablar el siguiente, pero nosotros lo intentamos, nosotros de verdad lo buscamos, o sea, fue algo que sí lo intentamos, o sea, yo me quedo con eso, lo intentamos, y que nadie más lo va a intentar, y si lo intenta va a ser dentro de mucho tiempo, porque es lo que te digo, nosotros nos arriesgamos a mucho, y es la verdad, porque estábamos en último semestre, o sea, estábamos ya en el último, y yo entiendo perfectamente por qué un alumno me diría, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es graduarme de mi prepa y avanzar a la uni. O graduarme de mi prepa y ya centrarme en mi chamba. Es lo único que yo busco. Ya no quiero problemas. Yo lo entendí perfectamente y yo lo entiendo perfectamente. Porque, pues mucha gente dice, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué yo voy a cambiar esta pinche escuela fea que lo único que me trajo fue problemas? Y si ya por fin me voy a librar de ella, pues ya para qué buscarle más, ¿no? Ya para qué moverle, ya para qué quererle cambiar, pues ya que así se quede, pues yo ya me voy, ¿no? Y yo lo entiendo, la verdad es que yo lo entiendo. O sea, yo sí lo hubiera pensado, te digo, lo intentamos mucho, pero al fin y al cabo, pues por muchas cosas, incluyendo la pandemia, pues ya no se pudo trascender. Pero ponle que un claro, así como de, ¿sabes qué? Si continúas con esto vas a perder tu semestre. ¿Qué dirías, no? No, pues sí. Y ya están en últimos y ya. Sí la piensas. No, y ni siquiera si estás en último, hasta si cuando estás en primero, sí la piensas. O sea, sí dices, es que apenas estoy en prepa, o sea, todavía ni entro a la universidad y ya estoy perdiendo. Es como de, no, pues, aguántame. O sea, sí es algo que piensas, entonces que es por eso que yo te digo que entiendo perfectamente porque pues hubo personas y hay personas que dicen, no, pues yo déjame terminar mi prepa y ya me voy, porque ya es lo que busco, ya es lo que quiero, ya, acabar, listo. Entonces... Sí. O sea, muchos ya solo lo veían como el último escalón. Sí, es algo... Exacto, y porque lo es, en parte lo es, o sea, la verdad pues eso es. Pero el detalle es que es un escalón muy, muy podrido, muy, 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 muy feo. O sea, es lo que te digo, lo único que rescatas en el Morelos, pues son las personas que te apoyaron a atravesar el Morelos. Son las personas que te ayudaron a poder es que es la verdad, o sea, es lo feo de esto. Que lo que rescatas es eso, ¿no? Como las personas. Rescatas a las personas, no la institución. Exacto, entonces es como de... Es algo muy difícil, es algo muy, muy extenso. Sí, bastante. Y yo creo que va a seguir así un buen rato y pues, no sé, a veces yo quiero creer que algún día todo va a mejorar, pero se ve difícil. Mínimo de aquí hasta que no cambie la administración, se ve difícil. ¿Tienes algún anuncio importante que decir, algún proyecto que vas a empezar ahorita, algo así?
Pues mira, por la pandemia todavía no, nada más decir que pues ya estamos trabajando en una posible obra que ya buscamos lanzarla cuando todo esto se calme, ya por nuestra cuenta, con un proyecto que estoy trabajando con un amigo, ya por nuestra cuenta, ya lanzarla, ya empezarla ahí, ya está la productora, ya está todo, pero pues sí, la pandemia, ¿no? Es como lo que hay que esperar. Estamos quietos, estamos atentos, Nada más pero esperando. pues esperemos que todo salga bien, Emi. Muchas gracias. Pues va. Bueno, pues muchísimas gracias. Les dejaré nuestras redes sociales, tu página de Facebook para que sigan dándole like. Se las dejaré en la descripción y también sobre la pantalla. Ya saben, no olviden suscribirse. La próxima semana también va a haber entrevista con otra persona. O va a ser una sorpresa. Doble calendario estelar esta vez. Pero va. Pues muchísimas gracias. No olviden suscribirse, dejar su like, sus comentarios. Como lo acabo de decir, nuestras redes sociales estarán acá abajo. Y pues muchísimas gracias. Bye. Vaya a todos.